Dios le bendiga, hermanos, amigos que nos pueden escuchar en esta mañana. Yo quiero en esta ocasión compartir con ustedes un concepto de la Biblia también muy importante que son de los beneficios que nosotros recibimos por ese maravilloso sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Es importante que nosotros entendamos cuán terrible es el pecado para Dios, porque cuando nosotros entendemos eso, pues podemos darnos cuenta lo que nosotros a veces provocamos con nuestra vida y cómo Dios se siente, porque muchas veces creemos que todo está bien, que Dios está bien con nosotros. La Biblia enseña que Dios no tiene comunión con el pecado y que Dios se aira ante el pecado. Es cierto que el amor hacia nosotros como creación es un amor infinito y Dios lo expresó allá, como dice Juan 3:16, enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, aun siendo nosotros pecadores, lo que significa el amor que Dios tiene para con toda la humanidad, con toda su creación. Pero también enseña la palabra de Dios que su justicia, su santidad, pues de alguna forma hace que el pecado le aire bastante. Y la Biblia tiene ejemplo de más, tiene ejemplo de sobra, donde vemos cómo el pecado pues aira a Dios. Un ejemplo lo podemos ver en lo que es el libro de Génesis, en su capítulo 7, donde vemos cómo Dios destruyó toda la humanidad, todo lo que vivía, sencillamente porque la gente, como dice Génesis 6:5, estaba viviendo impíamente y no tenía ni siquiera la proyección de arreglarse. Dice la palabra ahí en Génesis 6:6 que a Dios se arrepintió de haber creado el hombre y le dolió en su corazón la forma en cómo la gente estaban viviendo. Y por eso decidió raer a todo ser viviente por el pecado. Pero también hay otro ejemplo más adelante, en ese mismo libro de Génesis capítulo 19, vimos cómo Dios también destruyó a las ciudades Sodoma y Gomorra, estas ciudades que se habían rebajado grandemente por la vida que vivían en cuanto a la homosexualidad y al lesbianismo, y cómo incluso aún Abraham intercediendo, no hubo cómo evitar que Dios destruyera estas ciudades, porque dice la palabra que el pecado ya había llegado hasta su presencia, había rebosado ya la copa de Dios. Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 6, expresa que estas ciudades fueron destruidas como ejemplo para los vivos, para que pudieran ver lo que Dios hacía cuando la gente pues decidía vivir en esa conducta impía. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso, porque si bien es cierto que estamos en una dispensación de la gracia, no podemos olvidar que el pecado aira terriblemente al Dios Todopoderoso. Dios nos ama y lo ama a usted y me ama a mí inmensamente, con un amor infinito, con un amor eterno. Pero tenemos que entender que nuestra conducta, nuestra forma de obrar delante de Él, el pecado que podamos tener, pues enciende su ira grandemente. En el libro de Números, capítulo 16, vemos también cómo Dios destruyó a Coré y a toda su familia, tanto que la Biblia enseña en Génesis, en Números, capítulo 16:32, que la tierra se abrió y se lo tragó vivo a Coré, su familia, y a 250 que estaban, que estaban con él. Es importante que nosotros pues podamos entender cuán terrible es el pecado ante Dios, cuán enoja el pecado a Dios, para que nosotros también pues entendamos que necesitamos pues arrepentirnos, que no podemos, si bien es cierto que estamos vivos todavía, no podemos continuar en esa misma condición, porque aunque Dios nos ama, su amor no anula su otra atribución, que es su justicia. Dios es amor, pero también Dios es un Dios justo y es un Dios santo. La Lamentaciones 3:22 dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque esa misericordia se renuevan pues
cada mañana, pero es necesario que nosotros atendamos a ese llamado, porque también la misma carta a los Hebreos en su capítulo 2 dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, si nosotros despreciamos esta salvación, esta misericordia, ¿cómo vamos a escapar? Ahora, ¿por qué nosotros, aún Dios estando airado con el pecado y enojándose tanto con el pecado, por qué nosotros aún respiramos, aún vivimos? ¿Por qué a mí me dio la oportunidad de salvarme del tiempo? Porque hay una obra que Cristo hizo en la cruz. También uno de los beneficios que nosotros recibimos por ese maravilloso sacrificio que está expresado en la primera carta de Juan, capítulo 2 versículo 2, que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. O sea, la palabra propiciación tiene una idea de satisfacer la justicia de Dios a través de un pago, pero también tiene la idea de aplacar la ira de Dios. La Biblia enseña en el libro de Isaías, que capítulo 53, que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Cuando Cristo fue crucificado, el pecado de toda la humanidad, Jehová lo descargó en Cristo, y entonces quebrantó a Cristo, o sea, castigó el pecado de toda la humanidad en Jesucristo. Es por eso que nosotros ahora tenemos un tiempo para arrepentirnos. Es por eso que nosotros ahora, aún usted viviendo en pecado, aún yo cuando vivía en pecado, Dios nos dio tiempo para arrepentirnos, porque estamos como en un chance, pero tenemos que entender eso. Es un chance que nosotros tenemos ahora para poder llegar a la salvación. Y tenemos que aprovechar ese tiempo. Tenemos que aprovechar ese tiempo, esa obra de Cristo en la cruz, que dice la palabra que aplacó, pero la aplacó de alguna forma la ira de Dios. Le da tiempo a la humanidad. Y algo más maravilloso, la palabra de Dios enseña que Él está intercediendo por todos nosotros, por los creyentes, por los no creyentes. Dios está intercediendo ante el Padre para que pues el Padre a veces detenga su mano y pueda, pues de alguna forma aplacar un poco su ira. Ahora, nosotros no nos podemos sencillamente quedar así. Incluso en tiempos como este, donde Dios pues nos pueda dar, tenga misericordia de nosotros y detenga su mano. Eso no es para que nosotros continuemos así, porque hay una misericordia colectiva que Dios puede tener con toda la humanidad. Ahora, cuando la persona muere en pecado, ya en pecado no puede pedir misericordia, ni la va a tener tampoco, porque dejó pasar ese tiempo. La misericordia la representa Cristo, la misericordia de Dios en sentido propio la representa Cristo. Ya Dios tuvo misericordia de la humanidad, porque nosotros merecemos condenación por el pecado nuestro, nosotros merecemos muerte y aún estamos respirando, aún estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Cristo es la misericordia suya, la misericordia mía. Ahora, si nosotros despreciamos a Cristo como Salvador, si nosotros despreciamos esa misericordia grande, entonces, como dice la palabra en la carta a los Hebreos 9:27, cuando muramos, si morimos en pecado, lo que nos espera es juicio. Ya la misericordia la habremos despreciado, la habremos dejado ir, y entonces no tendremos perdón. Nosotros necesitamos arrepentirnos ahora, porque si nos quedamos de esa manera, aunque Dios en esta coyuntura tenga misericordia, pero si nos quedamos de esa manera, entonces luego tendremos que enfrentar su ira. ¿Por qué? Porque dejamos pasar la misericordia que la representa Cristo Jesús. Hebreo, vuelvo y reitero, capítulo 2 versículo 1 dice: por tanto, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, porque si no lo hacemos, entonces ¿cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Es verdad que el pecado de alguna forma enciende la ira de Dios, pero nosotros tenemos que aprovechar aquel pago que satisfizo su justicia, aquel pago que aplacó su ira. Solamente de la única manera que el ser humano puede escapar es si acepta ese pago, si acepta a Cristo como único y suficiente Salvador. Si no, estaríamos entonces en una condición de ira, estaríamos entonces en una condición de enojo, viviendo aquí, aunque Dios nos esté dando tiempo,
Y también cuando partamos de este mundo, si partimos en pecado, entonces tendremos que enfrentar todos los juicios y toda la ira de Dios, y tendremos que entonces pagar, porque dice la Biblia que Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras, conforme a cómo vivió aquí en la tierra. Aprovechemos esta coyuntura, aprovechemos este chance, aprovechemos esta propiciación que Cristo representa, y pues acudamos a Él para que así nosotros podamos ser perdonados. Dios te bendiga, Dios te guarde.